Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Nueva York, a primera hora de la tarde. Las calles eran ruidosas, llenas de la familiar mezcla de bocinas, olor a café y pasos apresurados. Clara Thompson caminaba deprisa, sus zapatos desgastados golpeaban el pavimento con un ritmo frágil pero decidido. Su madre estaba enferma, su apartamento era diminuto, y cada dólar que ganaba en la cafetería de Midtown significaba más que cualquier otra cosa. Llevaba su único anillo, una alianza sencilla pero preciosa, heredada de su abuela. En su interior había grabada una misteriosa inscripción: el corazón siempre guía. Clara a veces sonreía ante esta frase, recordando el consejo de su abuela: cuando dudes, deja que tu corazón te muestre el camino. Ese día, el destino llamó a su puerta en la forma de un joven elegante, Ethan Blackwood. Un joven multimillonario, heredero de una fortuna colosal, conocido por su frialdad y su despiadada perspicacia para los negocios, entró en el café como una brisa inesperada. Los clientes lo notaron de inmediato: su ropa impecable, su mirada intensa y ese aura de poder silencioso que atraía todas las miradas. Al agacharse para recoger una toalla caída, Clara tropezó ligeramente y el anillo se le resbaló del dedo, rodando por el suelo hasta los pies de Ethan. Lo recogió, intrigado, y estudió la inscripción grabada en el interior. Abrió los ojos de par en par y, por primera vez, mostró una emoción distinta a la fría calculadora que dominaba su rostro. Clara, sonrojada de vergüenza, murmuró: «Esto es todo lo que tengo». Ethan la contempló largo rato. Había algo en la sencillez de su gesto, en la fragilidad y dignidad de esta joven, que despertó en él una curiosidad que nunca antes había sentido. Aún no sabía que ese anillo, una simple banda de metal a los ojos del mundo, guardaba un secreto capaz de cambiar su vida y la de Clara para siempre. Ese día, en aquel pequeño y animado café, sus caminos se cruzaron y comenzó un acontecimiento improbable, una historia de secretos, corazón y destino. A la mañana siguiente, Clara Thompson se despertó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas rotas de su apartamento. Su madre tosía suavemente en la habitación contigua, y Clara sentía el peso de la responsabilidad aún sobre sus hombros. No tenía tiempo para quejarse. Cada día contaba, cada hora era una lucha por sobrevivir y mantener a su familia. En la cafetería, el ambiente era el mismo de siempre, una mezcla de máquinas de café silbando, clientes apresurados y conversaciones de fondo. Clara se puso su uniforme arrugado, se ajustó el único anillo que llevaba en el dedo y se sentó tras el mostrador. Entonces la puerta se abrió y el mundo pareció detenerse. Ethan Blackwood entró. Cada movimiento del hombre irradiaba poder, su ropa perfectamente confeccionada, su reloj de oro macizo, su postura erguida que inspiraba respeto y curiosidad. Ignoraba a los demás clientes, pero su mirada recorría la sala con una precisión fría, casi quirúrgica. Clara sintió que el corazón le latía con fuerza. Había oído hablar de él en los periódicos y en las redes sociales, un joven multimillonario que parecía tenerlo todo, pero que seguía siendo misterioso, distante y esquivo. Se obligó a respirar con calma para disimular su nerviosismo. Por un extraño capricho del destino, mientras servía café a un cliente, el anillo se le resbaló del dedo. Una vez más, rodó al suelo, con ese pequeño trozo de metal brillando como una señal del destino. Ethan se agachó instintivamente y lo recogió. Su mirada se posó en la inscripción grabada en el interior: el corazón siempre guía. Un escalofrío recorrió a Ethan. No era de los que se asombraban fácilmente, pero esas pocas palabras, sencillas pero poderosas, despertaron algo en su interior. Miró a Clara, que lo observaba, sonrojada y avergonzada. «Esto es todo lo que tengo», murmuró. Ethan sonrió levemente, una sonrisa rara y sincera. «Entonces me estás ofreciendo algo precioso», dijo suavemente, sin apartar los ojos de los de ella. Este encuentro aparentemente inofensivo marcó el inicio de una conexión extraña e irresistible entre dos mundos completamente opuestos. Para Clara, existía el miedo de dejarse acercar por alguien tan diferente a ella. Para Ethan, la curiosidad, la sensación de haber encontrado algo que ningún dinero podía comprar,
una auténtica chispa de humanidad y misterio. Y, sin que ellos lo supieran, el anillo que llevaba contenía la clave de un secreto capaz de cambiar su destino para siempre. En los días siguientes, Clara no podía dejar de pensar en ese encuentro. Cada vez que apretaba el pequeño anillo en su dedo, recordaba la mirada de Ethan Blackwood, intensa, penetrante y llena de una curiosidad que nunca antes había visto en nadie. Ethan, por su parte, no podía dejar de pensar en Clara. En su mundo de riqueza y poder, estaba acostumbrado a conseguir todo lo que quería. Pero algo en la sencillez de Clara, su frágil pero resuelta dignidad, lo fascinaba. El anillo que se le había caído parecía un símbolo, un misterio que debía descifrar. Una mañana, regresó al café. Esta vez, se sentó en una mesa cerca de Clara y la miró con una intensidad que la hizo estremecer. «Hola, Clara», dijo con calma, con la voz firme pero cargada de una extraña energía. Clara, sorprendida, balbuceó un tímido «hola». Ethan continúa. «No pude evitar pensar en tu anillo. Dijiste que era lo único que tenías, pero siento que tiene una historia más grande detrás». Clara bajó la mirada, vacilante. No era de las que hablaban con facilidad de su vida privada. Pero algo en la sincera atención de Ethan la tranquilizó. Finalmente murmuró. «Es una herencia de mi abuela. Siempre me decía que este anillo guardaba un secreto». Ethan sonrió levemente, intrigado. «¿Un secreto?», repitió, como si saboreara la palabra. «Me encantaría descubrirlo, si fueras tan amable de contármelo». Clara, cautelosa pero curiosa, accedió a compartir un poco de su pasado. Habló de su familia, su difícil vida, su madre enferma y los sacrificios que hacía a diario. Ethan escuchaba atentamente, sin interrumpir jamás, prestando atención a cada palabra, cada expresión, cada atisbo de emoción. Durante ese almuerzo improvisado, un vínculo frágil pero poderoso comenzó a forjarse entre ellos. Ethan no solo vio a una chica pobre ante él, vio una fuerza interior, una luz que no se podía comprar con ningún $1.000.000. Y Clara, por primera vez, sintió que podía confiar en alguien más que su familia. Aún no sabía que esta confianza se pondría a prueba mucho antes de lo que imaginaba. El anillo en su dedo, sencillo y silencioso, brillaba suavemente bajo la luz del café. Casi parecía susurrarles, ¿el verdadero secreto aún está por descubrir? Unos días después, Clara decidió revelarle a Ethan el secreto del anillo. Lo invitó a dar un paseo por un pequeño parque, lejos del bullicio del café y la ciudad. Los árboles ofrecían una inusual sensación de privacidad, y la ligera brisa mecía las hojas como para acompañar su relato. «Este anillo», comenzó Clara, dándole vueltas con suavidad entre los dedos. «Perteneció a mi abuela. Me dijo que este anillo guardaba un secreto, algo que podía proteger a quienes lo poseyeran». Ethan la miró atentamente. No era de los que creían en leyendas familiares, pero percibía sinceridad en cada palabra. «¿Proteger? ¿De qué exactamente?», preguntó, curioso pero cauteloso. Clara se encogió de hombros, con preocupación en sus ojos. «No lo sé exactamente. Mi abuela nunca quiso decírmelo. Solo decía, tu corazón te guiará cuando llegue el momento». A Ethan le impactó la profundidad de esa frase. En su mundo de contratos, inversiones y números, nunca se había topado con algo tan simple y poderoso. Sintió que este anillo, y la propia Clara, representaban un misterio que necesitaba comprender. A medida que avanzaba la conversación, Clara compartió recuerdos de su abuela, cómo había sobrevivido a increíbles adversidades, siempre guiada por su instinto y su corazón. Ethan escuchaba, fascinado por la fuerza interior de esta familia, por la resiliencia de esta joven que había conocido por casualidad. Mientras caminaban, Ethan notó un brillo peculiar en el anillo. Sacó una lupa del bolsillo, siempre llevaba consigo pequeños aparatos para el trabajo, y examinó las inscripciones con atención. Más allá de la frase grabada, había pequeños símbolos que nunca había visto. «¿Estos símbolos?», murmuró. «Parecen un código, un mensaje oculto». Clara retrocedió un poco, sorprendida. «¿Un código? Yo
Nunca me había dado cuenta de eso antes. Ethan asintió, sus ojos brillaban con curiosidad y emoción. No es solo un anillo. Contiene algo que debemos descubrir. Juntos. Por primera vez, Clara intuyó que este encuentro no era una simple coincidencia. El anillo no era solo una joya, era un puente entre dos mundos, un misterio capaz de cambiar sus destinos. Y, sin darse cuenta, acababan de poner las primeras piedras de una aventura que entrelazaría peligro, secretos y sentimientos inesperados. En las semanas siguientes, Ethan volvió al café una y otra vez. Cada visita era una mezcla de intriga y momentos inesperados. Clara, al principio recelosa, empezó a sentir una extraña calidez con su sola presencia. Cada sonrisa, cada mirada silenciosa, cada palabra intercambiada parecía tejer un vínculo frágil pero poderoso entre ellos. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas del café, Ethan se sentó en su mesa habitual. Clara le sirvió el café con un ligero temblor en las manos. Nunca antes había sentido esa mezcla de emoción y aprensión con nadie. Clara, empezó Ethan, con la voz más suave de lo habitual. Desde que hablamos de tu abuela y el anillo, no puedo sacármela de la cabeza. Clara bajó la mirada, con el corazón latiendo con fuerza. Quería escapar de esa cercanía, protegerse, pero una parte de ella quería quedarse, descubrir lo que esa relación en ciernes podía ofrecerle. Ethan, no sé si sea una buena idea, murmuró con voz temblorosa. Ethan se inclinó ligeramente hacia adelante, colocando su mano sobre la de ella, un gesto simple pero lleno de emoción. No quiero apresurar las cosas, Clara. Solo quiero conocerte, de verdad. A partir de ese momento, su vínculo cambió. Los momentos que compartían ya no eran solo conversaciones sobre el anillo o el pasado. Hablaban de sueños, miedos y esperanzas. Clara descubrió que Ethan, a pesar de su riqueza y su apariencia fría, tenía vulnerabilidades, dudas y una humanidad que ocultaba al mundo. Pero este frágil vínculo atrajo la atención de quienes observaban a Ethan. Negocios, poder, riqueza, todo tenía sus enemigos. Y en las sombras, alguien empezaba a notar la presencia de Clara, una chica sencilla y pobre, tan cercana al joven multimillonario. A veces Clara percibía miradas persistentes, susurros en la calle, pero Ethan siempre estaba ahí, silencioso pero protector. Este vínculo, forjado por la curiosidad y la confianza, pronto sería puesto a prueba por fuerzas externas. El anillo brilló suavemente en su dedo, como para recordarle a Clara que cada gesto, cada decisión, cada emoción estaba ahora conectada a algo mayor. El misterio ya no residía solo en la joya, sino en el camino que estaban a punto de recorrer juntas. Unos días después de que su vínculo se estrechara, Clara empezó a sentir una inquietud inexplicable. En las calles cercanas al café, a veces percibía miradas insistentes, figuras que parecían seguirla a distancia. Al principio, pensó que era solo su imaginación. Pero una noche, caminando sola a casa, tuvo la certeza de que no estaba sola. Un coche negro aminoró la marcha junto a ella. Un hombre de aspecto amenazador se bajó y la miró fijamente, con una mirada dura. Clara sintió que se le aceleraba el corazón. Retrocedió instintivamente, pero el hombre dio un paso hacia ella. Fue entonces cuando apareció Ethan, como de la nada. «Clara», gritó, corriendo hacia ella. Antes de que ella pudiera reaccionar, Ethan se dirigió al hombre con gélida autoridad. «Déjala en paz». El intruso retrocedió, vacilante, y rápidamente regresó a su coche. El coche aceleró, desapareciendo en la noche. Clara, todavía en shock, se volvió hacia Ethan. ¿Quién era? Ethan le apretó suavemente la mano, con los ojos llenos de gravedad. No lo sé con exactitud. Pero sospecho que alguien está interesado en el anillo, y en ti. Clara sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. El anillo, que hasta entonces había sido un símbolo de misterio y secreto, ahora era una fuente de peligro. Comprendió que su vida, y la de su madre, podían verse amenazadas ampliamente por poseer ese pequeño anillo. Ethan, decidido, le dijo. No estás sola, Clara.
Voy a protegerte. Cueste lo que cueste. Por primera vez, Clara sintió la profundidad de su apego. Ya no era solo curiosidad o misterio, había amor y lealtad, y la abrumaban. Esa noche, apretando el anillo contra su corazón, Clara comprendió que el verdadero secreto no residía solo en el metal ni en los símbolos grabados. El verdadero secreto residía en el vínculo que ahora compartía con Ethan, un vínculo capaz de resistir cualquier peligro, por impredecible que fuera. Y en las sombras, el hombre que los había seguido observaba, listo para atacar de nuevo. ¿La parte más peligrosa de esta historia apenas comenzaba? Al día siguiente del misterioso ataque, Ethan decidió que era hora de descubrir el verdadero secreto del anillo. En su lujoso y minimalista apartamento, colocó el anillo sobre una mesa de madera maciza y sacó una lupa y un cuaderno lleno de notas sobre símbolos antiguos e inscripciones codificadas. «¿Este anillo no puede ser cualquiera?», murmuró, estudiando los grabados. «Estos símbolos parecen un código». Clara, sentada frente a él, observaba en silencio. Nunca imaginó que algo tan simple, una joya heredada de su abuela, pudiera atraer la atención de gente peligrosa y ocultar un secreto complejo. Ethan tomó su teléfono y contactó a un experto en criptografía e inscripciones antiguas, el Dr. Malcolm Harper, reconocido por su talento único para descifrar mensajes codificados. Unas horas después, el Dr. Harper confirmó lo que Ethan sospechaba. ¿No es solo una simple frase grabada? Hay un mensaje oculto. Una combinación de letras y números que lleva a un cofre olvidado, que data de hace varias décadas. Clara sintió una mezcla de miedo y emoción. «¿Un cofre? ¿Con qué dentro?», preguntó. Ethan dudó por un momento antes de responder. «Aún no lo sé. Pero sé que tenemos que encontrarlo. Este secreto está vinculado a tu familia, y quizás también a la mía». Los dos jóvenes comenzaron entonces a trabajar juntos, descifrando los símbolos y comparando las inscripciones del anillo con los antiguos documentos que el Dr. Harper les había enviado. Cada descubrimiento acercaba a Clara y Ethan, pero también aumentaba el misterio y el peligro. Mientras tanto, el hombre que los había seguido seguía acechando en las sombras, decidido a obtener el anillo y su secreto. Cada momento dedicado a trabajar en el código era ahora una carrera contrarreloj. Finalmente, después de horas de concentración, Ethan descubrió la primera parte del mensaje, una serie de coordenadas y pistas que conducían a un lugar olvidado en la antigua casa familiar de su propia familia. Clara lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Crees que ahí es donde nos espera la verdad?». Ethan tomó su mano, firme pero suavemente. «Sí. Y te prometo, Clara, que pase lo que pase, nunca te dejaré sola para que enfrentes esto». El anillo, colocado sobre la mesa, parecía casi brillar a la luz del atardecer. Ya no era una simple joya, era la clave de un antiguo misterio, capaz de cambiar sus vidas para siempre. Y por primera vez, Clara comprendió que su aventura apenas había comenzado. Unos días después de descubrir el código del anillo, Clara presentía que el peligro se acercaba. Caminaba hacia casa una noche, con el corazón latiendo de miedo, cuando se dio cuenta de que un coche negro la seguía de cerca. Su instinto le gritó que huyera, pero el pánico la paralizó por unos segundos. De repente, Ethan apareció, como de la nada. «Clara. Sube», gritó abriendo la puerta de su coche. Ella obedeció sin hacer preguntas. El coche arrancó a toda velocidad, dejando atrás al amenazante desconocido. Ethan, con las manos firmemente en el volante, la miró con gravedad. «Te lo dije, no estás sola». Una vez de vuelta a salvo en su apartamento, Ethan comenzó a analizar la situación. Sabía que Marcus Sinclair, su rival comercial, tenía ojos y oídos en todas partes. Sospechaba que Sinclair había descubierto la existencia del anillo y que haría cualquier cosa para obtener el secreto que guardaba. «Clara», todavía temblando, murmuró. «¿Por qué sucede todo esto por un simple anillo?». Ethan respiró profundamente, su mirada oscura. «Porque este anillo no es sencillo. Contiene algo que mucha gente desea, y no dejaré que nadie te haga daño por ello». Al día siguiente, Ethan organizó una protección discreta para Clara.
Había guardias vigilando los alrededores del café y su apartamento, pero él sabía que la amenaza también provenía de lo invisible. Alguien cercano podría revelar su secreto en cualquier momento. Para Clara, fue una revelación brutal. Había pasado toda su vida luchando contra la pobreza y las dificultades, pero ahora tenía que enfrentarse a un peligro real, impredecible y mortal. Sin embargo, a pesar del miedo, una parte de ella se sentía más fuerte. Sabía que Ethan estaría allí, y que el vínculo que habían forjado podría salvarlos. Esa noche, mientras observaba el anillo brillar débilmente en la luz de su habitación, Clara comprendió que la verdadera prueba recién comenzaba, no solo descubrir el secreto del anillo, sino proteger su vínculo, su confianza y sus vidas. Y en las sombras, Marcus Sinclair observaba cada movimiento, con una sonrisa cruel en los labios, listo para atacar cuando menos lo esperaban. Tras días de búsqueda y descifrado, Ethan y Clara finalmente se encontraron frente al lugar indicado por el código del anillo, una antigua casa familiar olvidada, oculta tras árboles centenarios y casi devorada por el tiempo. El aire estaba cargado de misterio y expectación. «Esto es todo», murmuró Clara, con la voz temblorosa, pero sus ojos brillaban de emoción. Ethan asintió, con expresión seria. «Tengamos cuidado. Todo lo que encontremos dentro podría cambiarnos la vida». Cruzaron la puerta chirriante y se encontraron en una habitación polvorienta, llena de muebles viejos y cajas olvidadas. En el centro había un cofre de madera maciza, marcado por el paso del tiempo, pero aún resistente. Las inscripciones del anillo combinaban a la perfección con los grabados del cofre. Ethan insertó el anillo en un mecanismo secreto y, con un clic, la caja fuerte se abrió lentamente. Dentro había cartas amarillentas, fotos antiguas y documentos que revelaban un secreto asombroso. Las familias de Clara y Ethan estaban unidas durante generaciones por un pasado compartido que solo el anillo podía revelar. Clara tomó una de las cartas en sus manos, con los ojos muy abiertos. «Todo esto, es cierto, nuestras familias, estaban conectadas». Ethan la miró fijamente. «Sí, y ahora tenemos que decidir qué hacer con este descubrimiento. Podríamos compartir este legado o dejar el pasado como está». Clara sintió la presión de esta decisión. Aceptar la herencia significaba abrirse a un mundo desconocido, lleno de responsabilidades y peligros. Pero negarse significaba ignorar un vínculo precioso y único. Tras un largo silencio, tomó la mano de Ethan. «Yo, quiero descubrir todo esto contigo. No quiero que este secreto nos separe». Ethan le apretó la mano, con una mezcla de alivio y ternura en sus ojos. «Así que lo haremos juntos, y nadie podrá detenernos». El anillo, ahora mucho más que una simple pieza de joyería, brillaba a la luz de la vieja casa, como para sellar su elección y su destino compartido. Pero afuera, a la sombra de los árboles, Marcus Sinclair seguía observando. Había visto el cofre abierto, y ahora sabía que el secreto que todos ansiaban estaba al alcance. ¿La verdadera prueba para Clara y Ethan apenas comenzaba? Los días posteriores al descubrimiento del cofre fueron intensos. Clara y Ethan dedicaron cada momento libre a explorar las antiguas cartas y documentos, desvelando historias de sus antepasados, alianzas secretas y sacrificios olvidados. Pero el peligro aún acechaba. Marcus Sinclair no se había dado por vencido, y cada salida de Clara se convertía en un riesgo calculado. Una noche, mientras estudiaban un viejo mapa que revelaba más pistas, Clara sintió una tensión en el aire. «Ethan, tengo miedo», murmuró con voz frágil pero sincera. Ethan colocó suavemente su mano sobre la de ella. «Lo sé, y lo entiendo. Pero ya hemos pasado por mucho. Nunca te dejaré enfrentar esto sola». Para demostrar su amor y lealtad, Ethan tomó una decisión audaz. Anunció públicamente que parte de su herencia se invertiría para proteger a Clara y a su familia, y para asegurar todos los secretos descubiertos en la caja fuerte. Renunciaba voluntariamente a una parte de su fortuna personal, arriesgándose a la desaprobación pública y a crearse enemigos entre sus socios. Clara, abrumada por esta demostración, comprendió la profundidad de sus sentimientos por él. Ya no era solo curiosidad, aventura o seguridad, era un amor sincero, cimentado en la confianza, el respeto y la lealtad. «Ethan», dijo finalmente,
con los ojos llenos de lágrimas. Todo lo que haces por mí, no sé cómo agradecértelo. Ethan sonrió, conmovido pero decidido. No hay nada que agradecer. Tenemos un vínculo que va más allá del dinero, el poder o el pasado. Solo quiero que estés a salvo y feliz, conmigo. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Clara comprendió que su verdadera prueba no venía solo de los enemigos externos o los secretos familiares, sino de la capacidad de confiar y amar a pesar de los riesgos. El anillo en su dedo parecía brillar con más fuerza que nunca, como para celebrar este momento de unión y valentía. Ya no era simplemente un objeto de misterio, sino el símbolo viviente de un vínculo capaz de resistir todas las pruebas, incluso las más oscuras. Y en las sombras, Marcus Sinclair ya estaba planeando su próximo movimiento, listo para poner su amor y sus vidas en peligro. Había llegado el momento del enfrentamiento final. Marcus Sinclair, decidido a apoderarse del anillo y el secreto, les había tendido una trampa a Clara y Ethan. Pero esta vez, estaban preparados. Gracias a las pistas del cofre y a su confianza mutua, habían anticipado cada movimiento. Caía la noche sobre la vieja casa familiar. Clara, nerviosa pero decidida, se puso el anillo en el dedo. Ethan, a su lado, le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Pase lo que pase, estamos juntos en esto. Marcus apareció entonces con un pequeño equipo, pero Ethan había dispuesto una discreta protección. Los hombres fueron interceptados incluso antes de que llegaran a Clara. Furioso, Marcus intentó acercarse solo, pero Ethan, valiente y decidido, lo detuvo, demostrando que la fuerza no solo reside en la riqueza, sino también en la lealtad y el amor. Una vez pasado el peligro, Clara respiró hondo. Comprendió que todo lo vivido no solo había revelado un secreto familiar ni protegido una fortuna, había fortalecido su vínculo, forjado su confianza y despertado un amor capaz de superar cualquier obstáculo. Lo logramos, susurró Clara con voz temblorosa pero feliz. Ethan la miró fijamente y con una leve sonrisa. Sí, y ahora podemos comenzar nuestra vida real. Decidieron compartir la herencia, pero aún más importante, construir su futuro sobre los valores del amor, el respeto y la valentía. El anillo, que antes era una simple reliquia familiar, se convirtió en el símbolo de su unión y su fuerza. En las semanas siguientes, Clara y Ethan rehicieron su vida juntos. Combinaron humildad y riqueza, pasado y presente, misterio y verdad. Cada gesto, cada mirada, daba testimonio de su historia única. Y cada noche, al ver brillar el anillo, Clara recordaba, el corazón siempre guía. No era solo una historia de secretos o fortuna. Era la historia de dos almas que se encontraron contra todo pronóstico, que enfrentaron el peligro y la traición, y que descubrieron que el amor y la confianza podían cambiar el destino. Y para Clara y Ethan, fue solo el comienzo de una nueva vida, un capítulo eterno de coraje, pasión y complicidad.